Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto ver caras de colegas, algunos hace tiempo que no vemos. Quiero agradecer sobre todo a los que han hecho, y a las que han hecho el esfuerzo por estar aquí, ¿no? Que han venido desde lejos, me da mucho gusto verles. Agradecer también al Instituto de Investigaciones Filosóficas, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa y a la revista Común, que son quienes nos han ayudado a organizar todo esto. Y bueno, queríamos desde la organización del Congreso, antes de inaugurarlo, de que comience a hablar comience la primera sesión, hacer una breve declaración. Desde la organización del Congreso queremos condenar sin paliativos el genocidio que ha tenido lugar, que está teniendo lugar en Gaza. Nuestra profunda solidaridad con las víctimas inocentes de este acto criminal, que se ha cebado especialmente con la población civil y con las infraestructuras que permiten reproducir las condiciones de vida. Queremos alegrarnos por el alto el fuego que ha puesto fin a las hostilidades y que suponen un respiro para la población civil, sin duda. Alegrarnos también por las movilizaciones de la sociedad civil, un movimiento que ha alcanzado un alcance internacional y que ha mostrado su repulsa y ha señalado un límite a la barbarie. Pero no queremos llevarnos a engaños. La paz ha llegado no por la presión de esos dignos movimientos de la sociedad civil, sino cuando Washington y Tel Aviv lo ha considerado oportuno. La paz que se ha impuesto creemos que es una síntesis que expresa los peores rasgos del fenómeno que hoy vamos a discutir hoy aquí. Está por ver si esa sociedad civil internacional organizada verá en esta paz intolerable los rasgos de ese nuevo orden al que la ola de derechización extrema parece abocarnos. Ojalá este encuentro contribuya, dentro de sus posibilidades, a mostrar este fenómeno. Stop genocidio, viva Palestina libre. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos la primera sesión. Ha habido un pequeño cambio, pero bueno, todo en orden. Así que os doy las gracias a todas y a todos. Marco, si quieres, vente, ¿vale? Y yo dejo que modere Miguel Zapata. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera mesa. Para complementar las palabras de inicio de Alejandro, quiero darles la bienvenida y agradecerles por haber respondido a la convocatoria que le hemos hecho para pensar al respecto de un fenómeno que es el auge y el poderío cada vez más creciente de las nuevas derechas, esto que estamos denominando nuevas derechas, y que además se expresa de manera celebratoria, celebrando pues con un concierto Milei, celebrando el nuevo premio Nobel para alguien que sin ningún escrúpulo está defendiendo el intervencionismo en un país latinoamericano y celebrando el gran poderío del imperio. Además, trataremos de pensar con no solo preocupación, sino con cierta consternación, porque pareciera que está habiendo una apropiación de conceptos que resultan centrales para la reflexión política, como el de democracia, justicia y libertad, y creo que se está resignificando desde las nuevas derechas ese tipo de conceptos y me parece que hay que responder no solo con dignidad, sino que hay que responder de manera rigurosa en términos académicos. Entonces, yo creo que estas mesas, estos días, van a servir para poner un poco de orden al respecto de la conformación de lo que nosotros estamos denominando utopías, porque en realidad lo que se está gestando es una idea de futuro deseable para estos nuevos poderes, las nuevas derechas, que para muchos de nosotros sería pensado a modo de una distopía, un futuro indeseable, pero que de hecho marca a partir de esa visión de futuro una política muy concreta en el presente. Entonces, vuelvo, igual que Alejandro, a darle las gracias a la división de la UAM Coajimalpa, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, sobre todo a Fernanda Samaniego, que ha trabajado con mucha diligencia para que el día de hoy se pueda llevar a cabo
de manera adecuada y a ustedes por estar aquí. Como decía Alejandro, ha habido un cambio en la mesa por cuestiones, bueno, pues que no vienen al caso, no son muy preocupantes. Entonces vamos a empezar con Jorge Lago y voy a ir presentando a cada uno de los ponentes conforme vayan hablando. Em, Hemos pensado que en este congreso vamos a tratar de evitar la precipitación, ¿no? Normalmente se nos come el tiempo a la hora de hablar, ¿no? Y a veces quedan pasándose de puntillas algunos temas. Hemos tratado de tener mesas con el suficiente tiempo para que cada uno de los ponentes pueda desarrollar con calma su propio planteamiento. En ese sentido vamos a tener, al menos en esta mesa, presentaciones de 35 o 40 minutos. Yo les iré avisando cuando estemos en 35 minutos para que ustedes vayan sabiendo que ya es momento más o menos de cortar y que podamos establecer una discusión entre todos. Vamos a empezar entonces la mesa con Jorge Lago. Jorge Lago es sociólogo y editor. Ha sido investigador en la Universidad Complutense de Madrid e investigador invitado en universidades de París y Bruselas. Actualmente es profesor de teoría política contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, además de editor de la editorial Lengua de Trapo. Su último libro es Política y ficción, las ideologías en un tiempo sin futuro, editado por Península en el 2024. Jorge, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, sobre todo por invitarme al Congreso Alejandro Miguel y por organizarlo, por arrancar el Congreso con esa mención a Gaza, que creo que es insoslayable, y por, si tengo algo de tiempo, que no lo sé, intentaré llevar parte de mi ponencia o mi presentación o mi invitación a pensar a Gaza. Si no da tiempo, seguramente en la tertulia podremos. Yo voy a presentar un texto, una idea, un proceso de pensamiento que está muy lejos de estar cerrado. Es más una invitación a pensar juntos y juntas, ya incluso a que lo impugnéis y a probarlo, ¿no? Me habéis dado el honor de arrancar el Congreso, yo os lo devuelvo con poco honor en forma de vamos a ver hasta dónde funciona esto que os voy a plantear, o que les voy a plantear, que se expresa y se resume en el título: la temporalidad de las nuevas derechas, aceleración, nostalgia y fin del mundo. La idea es cuánto nos permite dotarnos de claves interpretativas para entender qué es esto y qué están siendo estas nuevas derechas radicales, fascistas, fascismo tardío, posfascistas, poco importa ahora el nombre, si las leemos desde sus estructuras temporales, ¿no? Desde cómo relacionan en cada presente, pasado y futuro, o cómo son capaces o no de articular diferentes temporales irreductibles en un momento en cada presente. Y voy a arrancar, no podía ser de otra forma, con una frase de Hitler, ¿no? Con una frase que pronuncia tras su derrota en la batalla de las Ardenas, ya en la inflexión, en el fin del tiempo de Hitler, cerca ya de la derrota. Y para introducir con ella, a través de Blumenberg, que es a quien le leo esta frase de Hitler, dos conceptos con los que voy a estar jugando, ¿no? El del tiempo de la vida y el del tiempo del mundo, que son con los que además da título a la obra Blumenberg, en la que habla de esta cita o esta frase de Hitler, que dice algo tan significativo como: no capitularemos nunca, puede que nos vayamos a pique, pero nos llevaremos un mundo con nosotros. Un mundo, dice Hitler, no el mundo. Luego volveré sobre esa distinción entre el fin del mundo y el fin de un mundo, porque creo que es crucial para entender a estas nuevas derechas, ¿no? Déjenme plantearles qué dice muy sintéticamente Blumenberg sobre esta frase. Dice algo así como que revela la congruencia entre el tiempo de la vida y el tiempo del mundo como locura o incluso como narcisismo absoluto. Y añade Blumenberg: en el caso extremo de la paranoia, la única y sola vida que uno tiene se convierte en el presupuesto para conferir sentido política e históricamente. De modo que puede hacer del fracaso de su vida el fracaso del sentido del mundo. Si él está condenado a perecer, no importa a qué obstáculos fácticos se pueda culpar del fracaso de la vida, también está condenado a perecer todo lo demás, dice Blumenberg, ¿no? Dos conceptos, por tanto, con los que voy a trabajar hoy: tiempo de la vida y tiempo del mundo, con sus conjugaciones. Yo traicionando y traduciendo, más bien traicionando la formulación de Blumenberg, los voy a declinar como tiempo del sujeto y tiempo de la historia. Y una reflexión sobre sus mediaciones o articulaciones, ¿no? Cómo se articulan y
qué formas de mediación hay entre ambas formas temporales, ¿no? Entender el progreso, las filosofías de la historia, las lógicas de la aceleración o la reacción, las utopías, las retrotopías, las nostalgias como formas de intervenir en esa distancia que media esas dos formas temporales, ¿no? Y voy a trabajar con una hipótesis no muy desarrollada, que planteé en un artículo para los compañeros de la revista Común y que voy a poner un poco a prueba hoy, desarrollándola, matizándola, complejizándola un poco, ¿no? Esa hipótesis venía a decir en ese texto de Común en el que publica en Común, que el tiempo de las nuevas derechas reaccionarias, la forma en la que articulan tiempo del sujeto y tiempo de la historia, puede leerse como una cierta inversión de la sutura que hace Hitler entre tiempo del mundo y tiempo de la vida, ¿no? Ya no tanto una pulsión de un final del mundo en el momento en que finaliza alguna forma del tiempo de la vida, en el caso de Hitler, su derrota, su proyecto, sino la de una aceptación o incluso un deseo paradójico de una suerte de final del mundo cuando es el tiempo de la vida, en este caso de la base electoral y cultural de las viejas derechas, el que ya no es existencialmente válido. Voy a jugar con esa hipótesis para ver hasta dónde que identifica Blumenberg en Tiempo de la vida y Tiempo del mundo. Es claro que el par conceptual tiempo de la vida, tiempo del mundo permite, y así voy a proponer en algún momento hacerlo, jugar con dos límites del discurso filosófico, ¿no? Dos límites de un discurso filosófico que sería el que leería como intento de mediar y de dar un sentido a la articulación entre esas dos temporalidades, ¿no? Por un lado tendríamos el límite del nihilismo, que podemos leerlo como la absoluta desarticulación o desanclaje de ambas temporalidades, de un tiempo del sujeto desanclado, desarticulado del tiempo del mundo, o una suerte de inversión simétrica en las filosofías de la historia que pueden ser leídas como una temporalización totalizadora de la historia que acoge y a la vez subsume el tiempo del sujeto, ¿no? Es decir, un tiempo ya siempre con sentido y dirección dados de antemano y donde el único margen de acción referiría al tempo y no al tiempo, ¿no? A la capacidad de acelerar o desacelerar una dirección inexorable del tiempo y desde donde podríamos conjugar la política como conservadora progresista, como revolucionaria o reformista, porque afectaría solamente al tempo de una dirección y un sentido que estarían ya siempre dados y que tendría además sus versiones ecologistas en formas más o menos inmediatas del colapso, más o menos inmediatas de la transición, etc., ¿no? También podemos hacer, y es lo que voy a proponer hoy, de una forma un tanto rápida y sintética y sin duda superficial, hacer una suerte de genealogía de las formas pragmáticas en las que se ha articulado Tiempo del mundo y Tiempo de la historia. Os voy a proponer muy rápido, porque es un relato yo creo que harto conocido, leer los pactos de posguerra, de la segunda posguerra mundial, el pacto que algunos llaman capital trabajo, la socialización del riesgo, el fordismo, llamémoslo como queramos, como un poderoso intento de hacer coincidir en dirección y sentido tiempo del sujeto y tiempo del mundo. Entender, por tanto, el ideal regulatorio del fordismo como un juego de equivalencias morales, culturales, además de económicas, entre ambas formas temporales. Y en una lectura un poco simple, pero quizá no tanto, entender ese pacto como la realización de esa articulación entre un tiempo del mundo como progreso indefinido y un tiempo de la vida como una mejora, movilidad y ascenso constantes de los espacios productivos y de las entidades laborales. Una suerte de pacto donde el exceso de apertura del futuro individual, de ese tiempo de la vida incierto arrojado al mundo, queda contenido a través de una cierta socialización de la incertidumbre en forma de riesgo, es decir, de calculabilidad, y donde las trayectorias individuales acaban viéndose reflejadas en una suerte de trayectoria común, de ahí que podamos hablar de esa articulación entre tiempo de la vida o del sujeto y tiempo del mundo o de la historia. Obviamente este juego de equivalencias que permite esa alquimia por la que la incertidumbre se transmuta en riesgo y seguridad se asienta en profundas diferencias, en profundas jerarquías, dibuja y construye un modelo hegemónico, una figura ideal de inclusión, que es la de la figura del asalariado regulado blanco, de su trayectoria o biografía de movilidad y ascenso, pero al mismo tiempo temporaliza las diferencias temporales del resto de sujetos a través de su jerarquización. Del mismo modo que
delinea o dibuja un modelo de inclusión, se apoya y necesita y requiere un modelo de exclusión que queda legitimado en la medida en que lo excluido aspira a la forma de inclusión en un futuro que está siempre por venir, ¿no? Y por tanto permite una articulación o sincronizar la diferencia y a la vez temporalizarla, ¿no? Digo todo esto, luego veréis o verán por qué. Me interesa, obviamente, empezar a destacar que ese modelo va a ocupar el espacio de la nostalgia en los relatos de las derechas actuales, como una suerte de trampa o que diría Bloch. Pero me interesa también mostrar el siguiente paso de esta genealogía, ¿no? La crisis de este modelo y las razones que podemos darle a esa crisis de esta articulación temporal, ¿no? Esa crisis de la hegemonía socialdemócrata y el auge de lo que creo que con cierta rapidez se ha dado a llamar neoliberalismo sin más, ¿no? Yo creo que una mirada, de nuevo, desde las formas en las que se articula tiempo del sujeto y de la historia, permite salir, además, de los callejones sin salida a los que ha tendido las lecturas sobre el cambio social que habría estado operando ahí, desde las lógicas de la autovalorización constante del circuito de la mercancía que lleva inexorablemente a las crisis de la X, Y, Z, no voy a repetir esta vulgata, o a la idea de una crisis que explica las condiciones históricas de posibilidad de respuestas políticas o reacciones políticas, incluida el fascismo, pero que es una crisis siempre inexplicada. La crisis explica la historia, pero la historia no es capaz de explicar esa crisis. Creo que esta mirada temporal que os propongo puede arrojar algo de luz sobre esas zonas oscuras del análisis del cambio social. Y puede también salir de una lectura simétrica propuesta que haría de la ofensiva o del cambio social que acontece en ese momento resultar una mera ofensiva desde arriba, una ofensiva ideológica neoliberal a una conquista obrera, a una conquista social, y que acabaría en una especie de lectura de valores contrapuestos en ofensivas desde arriba, desde abajo en la historia. Quiero complejizar y volver sobre esa crisis para leer en ella una mutación temporal previa y que no conduce directamente a lo que de alguna manera se va a caracterizar temporalmente esa segunda fase, digamos, de la historia que estoy aquí sintetizando, ¿no? Esa privatización de los riesgos, esa individualización de las trayectorias de vida, la generalización de nuevo de la incertidumbre, la conversión del sujeto en inversor de su propio tiempo, toda esa retórica que creo que Foucault ya ve muy bien en el curso del 79, en el nacimiento de la biopolítica, y que va a servir de base además para radiografías posteriores de distintas formas en las que el futuro habría quedado cancelado, desde Jameson a Fisher, etc., ¿no? Me interesa detenerme para no realizar una historia lineal, sino algo más compleja, en un autor que a mí siempre me ha interesado mucho, Jacques Doncelot, que creo que es de los primeros en leer ya en los años 70-80, una previa ofensiva desde abajo al orden temporal del Fordismo, a la regulación temporal, a la articulación entre tiempo del sujeto y tiempo de la historia que habría realizado el Fordismo. Y entender que el neoliberalismo, por tanto, no puede leerse como una mera respuesta o reacción a ese tiempo regulado, sino que hay mediando una mutación previa, una ofensiva desde abajo, la podríamos nombrar, ¿no? Doncelot, de hecho, entiende el 68, los distintos 68, como una revuelta contra el orden del tiempo de ese solidarismo republicano francés fordista, pero que podríamos leerlo y extender su lectura no solo al mayo del 68 y al contexto francés, sino a las experiencias de las contraculturas, experiencias de malestar, sociales, moleculares de los 60 y 70, que pueden leerse, que eso es lo que quiero plantearos, como una expresión contradictoria, nunca articulada del todo, de al menos tres procesos centrales. Uno, como os decía, una impugnación desde abajo a lo que luego Max Fischer va a llamar ese asfixiante intercambio de seguridad por aburrimiento, con el que de manera irónica y un poco a la Fischer nombra al Fordismo, esa impugnación al orden repetitivo del tiempo, a la reducción de la identidad a biografía laboral, esa articulación de la que os estaba hablando antes, o les estaba hablando. Me interesa mostrar también una ausencia, que creo que va a ser central en los discursos de la izquierda, que es cómo responder a esa mutación en el orden del deseo, una mutación que podríamos nombrar como un deseo poslaboral, que queda siempre sin responder, una ausencia que sí
pensáramos de la gramática Foucaultiana de la gubernamentalidad, sería algo así como una gubernamentalidad de izquierdas. Incluso podríamos leer que lo que está haciendo Foucault es ver la respuesta que está dando en forma de espejo invertido el orden neoliberal a esa mutación previa del orden del deseo, y esa lectura en forma de espejo invertido estaría dando cuenta de una ausencia en las propias filas. Cómo pensar una gubernamentalidad, es decir, una regulación del tiempo y del poder ligado al tiempo, no centralizada, no estatalizada, no burocratizada, que no reifique y fije de una vez por todas los tiempos de los sujetos al tiempo del mundo. Y un programa, digamos, de búsqueda en el otro, en los neoliberales, de lo que carece el discurso, digamos, por sintetizar hasta el extremo de izquierdas, progresista, llamémoslo X, ¿no? En todo este relato, que estoy haciendo muy rápido, me interesa ir añadiendo lecturas y añadiendo elementos y añadiendo autores. Y voy a añadir ahora a las tesis, en un libro a mi juicio excelente, Valores familiares, de Melinda Cooper, una socióloga australiana, que tiene que ver, su lectura tiene que ver con las formas en las que las demandas de inclusión de esa norma temporal la habrían puesto en crisis a esa forma de normalización. Es decir, lo que está proponiendo Cooper es entender la ofensiva, normalmente entendida como meramente neoliberal, no como una respuesta a la estabilización y socialización del tiempo que define el pacto de posguerra, sino a su impugnación por abajo. Una impugnación que es compleja, multiforme, pero que podemos entender, o que nos permite entender la reacción neoliberal y neoconservadora, como va a nombrar ella, como una respuesta no tanto al orden fordista como a su impugnación por abajo. La impugnación que ya he mencionado, la articulación productivista de tiempo del sujeto y tiempo del mundo, pero la impugnación de ese modelo también por parte de los sujetos que han quedado excluidos de él. Una impugnación que puede operar bien por la vía de la demanda de su inclusión, de una demanda de universalizar un modelo que no es universal, y en su universalización generar efectos y reacción ideológica, que es lo que va a mostrar Cooper y os voy a señalar ahora, o el hecho mismo de impugnar ese modelo precisamente porque no es universalizable, porque está sostenido sobre una exclusión constitutiva que no permite su, digo universalización, podemos entender ampliación, democratización, no me preocupa especialmente ahora la fineza conceptual. Lo que plantea Cooper, y me parece especialmente interesante para ir entendiendo y llegando a las nuevas derechas actuales, es que lo que no tenemos, perdonaros, voy a pedir un poco de agua, pero me estoy quedando sin voz, que tenía que haber traído la mía, pero no la he traído. Muchas gracias. ¿Una pastillita? No, con un poco de agua me vale, es que me estoy quedando sin. Muchísimas gracias. Vasos no. Perdonad la interrupción y gracias. Sí, sí se ofrece. Lo que... Ahora ya con agua, mucho mejor. Lo que de manera muy sintética va a hacer Cooper en este texto y en otros, pero sobre todo en Valores familiares, es entender que la reacción, la respuesta a esta impugnación desde abajo al orden temporal y al orden de regulación temporal fordista va a provocar una respuesta en forma de articulación inédita de dos campos ideológicos y políticos que inéditamente o desarticulados hasta ese momento, el marco neoliberal o el campo neoliberal y el marco neoconservador. Esa articulación neoliberal-neocon que me parece esencial entender para ver cómo muta hacia las formas de la derecha contemporánea. Lo que plantea Cooper es que mientras el programa neoliberal respondía a la fuga 68ista esta del pacto de seguridad por aburrimiento que decía Thyssen, y lo hace mediante la conversión del sujeto en ese inventor, escultor, inversor de su propio tiempo de vida. Esta lógica que le Foucault como teoría del capital humano y el paroxismo al que lleva hoy en forma de casi criptobro autorrealizado a sí mismo. Pero mientras hizo esto, el programa neoliberal relegó esa articulación con lo neoconservador
la necesidad de seguridad, de pertenencia, de anclaje identitario a una reinterpretación o reactualización afirmativa de los viejos valores familiares y de las fantasías morales regresivas. Cooper analiza, por tanto, como dos riesgos, dos amenazas que vienen desde abajo, cimentan la posibilidad de una articulación inédita entre lo neoliberal y lo conservador. La amenaza a un crecimiento inédito del gasto social para dar respuesta a la demanda de inclusión de aquello que había quedado fuera de la norma. Y por el otro, el riesgo o la amenaza de que esa ampliación o esa democratización de la norma rompiera el orden disciplinario de los valores en los que se había sentado el fordismo, ¿no? De manera que y esto es una figura que ya me interesa sostener, ese matrimonio de conveniencia entre una temporalidad futurizada de la subjetividad esta inversora y propietaria neoliberal y la nostalgia regresiva y conservadora de un tiempo del mundo estable y confiable mediante los viejos valores morales y familiares está en la base de la reacción al fordismo, que no es una reacción al fordismo sino a su impugnación, a su deseo o al deseo, a la demanda de democratización por parte de lo que ha quedado excluido, ¿no? Y me interesa mostrar que ese matrimonio de conveniencia neoliberal neoconservador va a su vez a alimentar una tensión casi insostenible entre sus dos polos constitutivos, porque cuanto más se afirma el programa neoliberal, más imposible hace desarrollar el programa neoconservador, y cuanto más busca el programa neoconservador darle un orden de valores seguros al mundo, más choca con las lógicas neoconservadoras, ¿no? Más se va erosionando su base moral y social, ¿no? Es decir, una circularidad poco virtuosa que frustra ambas promesas, ¿no? Los ideales de libertad, riesgo, autonomía, inversión, autorrealización individual del sujeto y la estabilidad de los valores regresivos, morales, neoconservadores por el otro, ¿no? Y creo que esta tensión es especialmente interesante, por un lado porque da cuenta del intento de representar el malestar que genera por parte de esas propias derechas. Generan un malestar que a su vez intentan representar políticamente, pero se ven obligadas para ello a una doble huida, una huida hacia adelante y una huida hacia atrás, una huida hacia adelante en forma de radicalización y aceleración productivista, neoliberal, de la que podemos hablar seguramente estos días, con sus derivadas tecno-utopistas locas y los Silicon Valleys, que en común tenéis un artículo excelente de Alejandro, una serie de artículos que hace una radiografía de ellos, y esa reacción moral ultraconservadora como huida hacia atrás, ¿no? Con sus nostalgias, incluso no muy relevantes seguramente, pero con sus ciertas mitologías regresivas. Creo que entender esta doble huida hacia adelante y hacia atrás como efecto de esta tensión insostenible de sus dos polaridades, a mi juicio es el desafío básico al que nos llama la pregunta por la mutación de las derechas neoliberales neoconservadoras en estas derechas radicales, fascistas, postfascistas, ¿no? Y creo que, sin embargo, para poder entender esta doble huida hacia adelante y hacia atrás hay que introducir al menos dos elementos más, o yo les propongo introducir dos elementos más. Uno de ellos, dos elementos más que tienen que ver además con la crisis del futuro y una cierta vuelta hacia el problema del espacio, ¿no? El primero tiene que ver con cómo ha sido sustituido el modelo de inclusión o de normalización fordista por el modelo de inclusión y normalización neoliberal, que como os decía o les decía antes pasa por esa figura hegemónica del inversor, propietario de sí mismo, propietario además de activos financieros que para el caso de la clase media son básicamente activos inmobiliarios, casas, crédito, vivienda, que sustituyen la colectivización de la seguridad fordista por una seguridad individualizada, privatizada, y que en el momento mismo en el que, de la misma forma que pasó en los 60-70, parte que ha quedado excluida de la población de ese modelo de integración demanda, busca, esta vez no políticamente seguramente, sino de forma más molecular e individual, acceso a ese modo de integración, el sistema quiebra. Me refiero a las hipotecas subprime, que no son sino el resultado de que toda esa población que ha quedado excluida del modelo de integración social intenta, en este caso, el acceso al crédito, a la vivienda, a la inversión como formas de protección y de reconocimiento, digamos, generan su propia demanda de inclusión. Esa demanda de inclusión acaba en la crisis financiera de 2008.
acaba metafórica pero empíricamente en su imposible universalización o democratización, ¿no? Es otra forma distinta de crisis de lo democrático, pero extraordinariamente interesante para entender y empezar a entender parte de esa doble huida de la que os hablaba antes, o de la que se hablaba antes, ¿no? Si entendemos, y luego lo veremos quizá mejor, que el momento de la crisis de las hipotecas subprime es también el momento en el que una cierta temporalización del conflicto social, la norma no es realizable en un presente, pero puede proyectar un futuro de realización, de democratización, de ampliación, se encuentra cerrada sobre sí misma en un presente sin capacidad de proyectar futuro, ¿no? Eso es básicamente lo que define una crisis, en este caso la crisis financiera, y creo que la gestión espacial de las poblaciones, la gestión disciplinaria de las poblaciones, la construcción del otro como algo que ya no puede ser incluido legítimamente a través de un futuro que va a resolver el presente, sino a una población que ha de ser gestionada autoritaria, disciplinaria, carcelariamente, explica buena parte de una de las modalidades de fuga hacia adelante y hacia atrás del modelo neoliberal y conservador del que hablaba antes, ¿no? Esa reacción cuasi fascista, podríamos llamar, que ya no cuenta con un tiempo en el que proyectar el conflicto del presente resuelto, porque no hay ha quebrado su forma de futurización, de temporalización, de proyección hacia el futuro en la crisis. No hay forma de incluir esa población excedente, ahora solo queda, ya no la puedes gestionar temporalmente, solo la puedes gestionar espacialmente. Expulsiones, encarcelamientos, vigilancia, etc. Es decir, si no hay un futuro común imaginable, solo queda la gestión diferencial del presente y del espacio de las poblaciones excluidas, ¿no? El segundo límite que me gustaría explorar, el límite también de crisis del futuro y gestión del espacio, lo hago a través de Latour, de Bruno Latour, y de una cita que les voy a leer de Latour, que me parece muy especulativa, más metafórica que empírica, como casi todo Latour, pero altamente productiva para pensar la mutación de esta ideológica de las derechas. Dice Latour, refiriéndose al Trump de 2016, sobre todo, en donde está el libro escrito pues, al calor de la victoria de Trump en 2016, dice Latour: las élites han estado tan persuadidas de que no habría vida futura para todo el mundo que decidieron desembarazarse lo más rápido posible de todos los lastres de la solidaridad. He ahí la desregulación. Que había que construir una especie de fortaleza dorada para el pequeño porcentaje que lograría estar a salvo. He ahí la explosión de las desigualdades. Y que, para disimular el egoísmo craso de esa fuga del mundo común, había que rechazar de plano su motivación original. He ahí la negación del cambio climático. Insisto, es un Latour hablando del Trump de 2016, es un Latour intentando mostrar que la crisis del sueño moderno, la imposibilidad, la ausencia de espacio, tierra para realizar el sueño moderno, genera un repliegue sobre un presente de exclusión, de gestión, como decía antes, referido a la vivienda, ahora referido al clima, de las poblaciones, de regulación, de fortalezas, de huida del mundo, de salirse del mundo, decía Latour. Si fuéramos coherentes, y yo no lo voy a ser luego, con esta lectura laturiana, podríamos jugar un poco con la inversión que les planteaba antes de la cita de Hitler que señala Blumenberg, ¿no? Esa aceptación del todo paradójica, como luego intentaré señalar, del final del tiempo del mundo, este colapsismo, digamos, que nos sugiere Latour, que iría de la mano de una reconfiguración de un tiempo de la vida liberado ya de toda atadura y de todo compromiso con los otros. Es decir, de un tiempo y un espacio compartidos. Liberado, por tanto, de todo anclaje en el tiempo del mundo. Si seguimos la hipótesis un poco de ese colapsismo que nos sugiere Latour, sintomáticamente negado, pero aceptado de alguna manera de las derechas, esa anticipación del final del tiempo del mundo, precipitaría un tiempo de la vida desencadenado, desinhibido, liberado de toda represión y de todo límite de normativo, esa especie de agravio de un sujeto antinormativo, ¿no? Un tiempo de la vida, por tanto, sin anclaje posible en el tiempo del mundo, sería la forma de leerlo desde esa lógica nihilista, de ese anclaje radical del sujeto con respecto o de su tiempo con respecto al tiempo del mundo, ¿no? O un tiempo del yo, podría seguir existiendo, de la vida que parece anticipar el final del tiempo del mundo para liberarse así de la necesidad o deseabilidad de compartir tiempo, un futuro como progreso, un futuro como resolución del antagonismo del presente,
y espacio, esa tierra o globo de la globalización que ya no sería pensable, dice Latour, ¿no? Un tiempo de la vida, si seguimos esta lectura laturiana, animado y por tanto atravesado por lo que se podría caracterizado como una subjetividad preparacionista, ¿no? La que permite enfrentar esa lucha neojovesiana por los recursos que quedan para el tiempo que resta, ¿no? De ahí que la negación de la crisis climática trumpiana pueda encerrar o revelar, esta es parte de la hipótesis que planteaba antes y que voy a poner en cuestión, una creencia paradójica en la catástrofe que anuncia, sin embargo, eso que niega, ¿no? Niega la crisis climática, pero porque quizás necesite rechazar de plano todo aquello que pueda evitarla o revertirla, porque implicaría la negación de su propio tiempo de vida, pero acepta el mensaje que comunica esa crisis, ¿no? Que ha dejado de haber suelo, espacio, planeta, suficiente para realizar el futuro soñado de la modernidad, pues, decirlo de manera excesivamente pomposa, como lo hace Latour, ¿no? Abandonar el futuro compartido de la modernidad, precisamente porque ya no hay espacio planeta para realizarlo, ¿no? Y esta es la figura que trabaja Latour, como salirse del mundo. Si estamos ante una aceptación paradójica del final de un futuro común y ante la negación de las causas de este final, entonces pareciera que solo cabe una lucha descarnada por acaparar el mayor espacio posible en el tiempo aún disponible, ¿no? Fronteras, aranceles, expulsiones, amenazas y la conversión de América en una especie de gran Reaper Nation, ¿no? una nación preparacionista, ¿no? Pero esto no me convence, ¿vale? Me convence y no me convence, y me parece que le falta algo a esta posible hipótesis de inspiración laturiana, con lo que ya voy a ir acabando. Creo que le falta esa distinción tan fina que hace Blumenberg, leyendo la cita de Hitler, entre un mundo, el final de un mundo y el final del mundo. Estamos leyendo desde Latour una suerte de anticipación del final del mundo, cuando igual tendría sentido preguntarse si no es el final de un mundo el que está supurando ahí en la reacción negacionista y a la vez colapsista o preparacionista de estas nuevas derechas, ¿no? Si no se está produciendo una confusión tan interesada como inconsciente entre el final de un mundo suyo, un mundo de la vida, de su base electoral, de su cosmovisión, con el final del mundo, que ya aclararía algunas cosas, ¿no? La imposibilidad, esa ausencia de futuro que mencionaba antes con el ejemplo del crack del 2008, ese colapso de un futuro también climático que permita realizar el sueño americano permanentemente amenazado, está jugando con esa articulación o esa confusión más bien entre el final del mundo y el final de un mundo, ¿no? La imposibilidad constante de temporalizar, es decir, ampliar, democratizar, universalizar las demandas de inclusión de un modelo que ya no tiene futuro, está dando cuenta del final de un cierto mundo para el que no hay extensión posible salvo gestión disciplinaria, como os decía antes, de las poblaciones, ¿no? Esta estructura fantasmática de la temporalidad trumpiana, este desplazamiento creo que se explica bien, se puede entender bien en la forma en la que construye a su antagonista, en la que se construye como sujeto político, ¿no? Esa alteridad o esa antagonista de lo woke, ¿no? Que por una parte representa y encarna una amenaza al mundo, ¿no? Al mundo del trumpismo, al mundo de esa identidad binaria, blanca, fósil, patriarcal. Lo amenaza sin duda por su sola presencia, pues desestabiliza todo ese orden binario, pero también porque su existencia misma es la de una demanda de inclusión que ya no tiene espacio posible, tiempo posible, quiero decir, en la herencia o en la mutación del orden neoliberal neoconservador del que estaba hablando, ¿no? Desborda y pone en crisis cualquiera de los mundos imaginarios del trumpismo, ¿no? Sea en la forma de la nostalgia fordista o de la articulación neoliberal neoconservadora, de cualquier fuga incluso tecnoutópica que articule versiones posneoliberales y posneoconservadoras o incluso poscapitalistas. Lo woke representa también, y esto me interesa señalarlo, una posibilidad traumática, aunque nunca articulada políticamente, la de que sea la única forma de darle tiempo a ese mundo que parece acabarse, ¿no? Y ahí creo que hay una reflexión a hacer. Hemos solido leer el fascismo como una contrarrevolución, como un proceso contrario a procesos revolucionarios, y quizá podríamos leer este fascismo actual no tanto como reacción a procesos revolucionarios fallidos, a energías sociales huérfanas, entendidas desde una cierta
lectura grandiosa de la historia, sino a estas más pequeñas, subterráneas y sin embargo enormemente potentes demandas de democratización e inclusión de las propias normas de inclusión que habían ido generando los ideales modernos, ¿no? Su propia presencia como sujeto que demanda la inclusión de un mundo que ya no es universalizable, colapsa ese mundo de la vida que había ordenado de alguna manera las derechas continentales y occidentales, ¿no? Y creo que aquí podemos situar, y con esto voy a terminar, el giro o la naturaleza del giro nostálgico de estas derechas. Ese deseo de volver a un tiempo del mundo ideado y retrospectivamente imaginado como anterior al hongo, ¿no? Es decir, anterior no a la existencia de sujetos subordinados, sino a que se despierten, a que se activen, a que operen políticamente, ¿no? Una nostalgia de un pasado con poca carga mítica, que no busca realizarse en un futuro. No es un pasado mitologizado, una regresión a un pasado que nunca se pudo realizar y que buscaría y que requeriría y necesitaría, por tanto, de un futuro para hacerlo. Es un pasado ideado como justamente anterior a esa demanda democratizadora que lo pone en jaque, que visibiliza sus posturas, que sería esa década milagrosa, como dice Wendy Brown, de los 50, que opera en la lógica regresiva del hacer América grande de nuevo, ¿no? Y que por más y que no refiere, por tanto, a ningún futuro ni necesita de ningún futuro. Es cierto que en esa doble huida hacia atrás y hacia adelante del ecosistema de las derechas radicales hay versiones tecno-utopistas, radicalizadoras, tal, pero no creo que estén dominando ni siendo capaces de proyectar un futuro, ¿no? Estamos en una suerte de regresión a un pasado que no tiene capacidad de alumbrar futuro y que más bien repliega sobre un presente donde lo único que hay que hacer es gestionar a una población excedente. Y que me quedan 5 minutos que ni siquiera voy a necesitar. Porque lo que voy a concluir es que esa nostalgia de ese mundo fordista al final es más una nostalgia no tanto del pasado ni del futuro que necesitaríamos para actualizarlo y realizarlo plenamente, sino del futuro que tenía todavía en los 50 el hombre blanco en ese pasado. Es una nostalgia de un futuro que hoy es inviable, ¿no? Y con esto termino y me regalo 5 minutos que nunca me había pasado. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a continuar con Ruth Ávila. Ruth Ávila es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, tiene la distinción del SNI nivel 1 y actualmente es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias también al pronunciamiento que se hizo en la inauguración de este foro contra el genocidio en Gaza. Por supuesto me sumo, me adhiero a ello y secundo esto de Viva Palestina Libre. Y bueno, qué bueno que me tocó porque lo último que presentó el profesor pues está muy relacionado un poco, aunque yo no voy a hablar desde términos tan filosóficos, tan teóricos, sino más bien más descriptivos quizá, porque apenas estoy como empezando a analizar este tema. Entonces, bueno, mi ponencia se denomina Ascenso de la extrema derecha y disputa por el sentido. Y viendo que tengo bastante buen tiempo, voy a leer un epígrafe que puse de Slavoj Žižek. Puedes decir lo que quieras, pero obedece. La extrema derecha en Europa ha tenido un crecimiento importante. Datos recientes indican que ocupa cerca del 25% de los escaños del Parlamento Europeo. En países como Francia, con Marine Le Pen, en Italia, con Giorgia Meloni, y Austria, la extrema derecha ha empezado a ser de las fuerzas más votadas, mientras que en Alemania es también como una segunda fuerza que alcanza buen número de votaciones. Su visión activista, antiglobalización y antiinmigración, visiones conservadoras que apoyan el antiaborto, el antifeminismo, que son islamofóbicas, homofóbicas, etcétera, y autoritarias, son las que definen su política y concepción del mundo. Aun cuando académicos como Van Dijk hacen una distinción entre derecha y radical y extrema derecha, en esta presentación no discutiré estas diferencias.
en tanto que nos centraremos en las visiones conservadoras de estos grupos. Pero esencialmente la distinción operativa de Van Dyck radica en que la primera se ciña a las reglas de la democracia liberal y así ocupa puestos de poder y gobierno, a diferencia de la otra que solo funge como movimiento político, social e ideológico. En América Latina y Estados Unidos también empieza a verse un crecimiento importante de grupos de extrema derecha. En una especie de déjà vu colectivo asistimos al segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, con su grandilocuencia, su efecto de showman y un discurso sin grandes ideas o proyectos, pero sí lleno de eslogans, puso en marcha la segunda edición del MAGA, por sus siglas en inglés, Hacer América Grande Otra Vez. Chomsky señala que el objetivo de los eslóganes de relaciones públicas como apoya a nuestras tropas es que no significan nada, como el MAGA. Ese es el objetivo de la buena propaganda. Se busca crear un eslogan al que nadie se oponga y que todos apoyen. Nadie sabe qué significa porque no significa nada. Su valor crucial es que desvía la atención de una pregunta que sí significa algo. ¿Apoyas nuestra política? De esto no se puede hablar. Cierro la cita de Chomsky. Y es que para dar continuidad a su proyecto iniciado en 2017 con su primera gestión al frente del gobierno de los Estados Unidos, el conservadurismo republicano tuvo que construir el consenso en torno a qué era benéfico para el país después de las cruzadas bélicas, los estragos de la pandemia por COVID-19, el desastre económico, la crisis de adicciones, la crisis de migrantes, etc. Y Trump parecía la mejor opción, pero en esta construcción de consenso se disputa el sentido. Y en esta disputa también se hace presente la lucha de clases. El nuevo enemigo interno, las personas migrantes, la disidencia de izquierda, las y los manifestantes pro-Palestina, entre otros. La construcción del consenso y la disputa por el sentido se manifiesta así centralmente en los medios de comunicación y hoy día en las redes sociodigitales. Tanto unos como otras, propiedad de las personas más ricas del planeta, con un grado de concentración monopólica que hace imposible el disenso. Se pervierte la pluralidad, la diversidad ideológica y algunos valores de la que enarbola la democracia liberal como la libertad de prensa y de expresión. Pues como señala Chomsky, en estos medios se generan grandes y acalorados debates, pero siempre en un marco político ideológico preestablecido sin modificar estructuras ni al establishment. La disputa por el sentido. De acuerdo con Buenabad, el sentido es el significado atribuido a toda apariencia, a todo signo, conjunto o sistema de signos o experiencias dentro de un sistema semiótico en un momento histórico específico, bajo una realidad económica objetiva. El signo es una producción sociocultural. Así, este estudioso del fenómeno explica que la disputa por el sentido se trata de la configuración clave para entender el escenario que fragua los modos, los medios y las relaciones de producción de sentido, siempre en clave de lucha. Esta disputa, continúa Buenabad, alude al conflicto de clases en lo económico, pero además en lo ideológico y lo cultural, sobre la interpretación, creación y control de los significados de la sociedad. Esto se expresa en los procesos de comunicación y poder hegemónicos, donde fuerzas antagónicas luchan de manera desigual y combinada por definir qué significan las palabras, las imágenes y las narrativas que estructuran, contrariamente, la vida social. Y concluye, la guerra simbólica es la arena donde se disputa el sentido de la realidad misma. Esta disputa, que se está llevando a cabo desde que el capitalismo se instaló como única forma posible de sociedad y producción, se hace más feroz en los tiempos de crisis, no solo económica, sino del propio sentido, en el que se avisora la posibilidad de cambio, las fuerzas conservadoras y reaccionarias buscan frenar. Así vemos que hay también una apropiación en el marco de esa disputa de las luchas históricamente de izquierda que son instrumentalizadas, por ejemplo, el feminismo, entre otros. Y un ejemplo es la derecha radical en Europa, que utiliza lo que se denomina purple washing con un fin utilitarista para señalar a los migrantes como un peligro para las mujeres. Habla del tema de la seguridad de las mujeres, pero no con el fin de atacar seriamente el problema, sino de establecer políticas antiinmigrantes, islamofóbicas y otras. Y por otro lado, les niega el derecho al aborto, ¿no? Sobre esta apropiación reflexiona ampliamente Pablo Stefanoni en La rebeldía se volvió derecha,
cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Bueno, así se llama la obra. Y Enzo Traverso en Las nuevas caras de la derecha. Identifico que la disputa por el sentido se manifiesta en diferentes campos. Construcción de narrativas sobre la realidad, el sentido sobre grandes universales que configuran la civilización occidental, como la idea de democracia, libertad, utopía. La construcción de la realidad, el uso de eslogans, configuración de subjetividades en el marco de una creciente ideología conservadora y de extrema derecha, indicios culturales que muestran un giro conservador como la moda, que en tanto signo, con significado y significante en tiempos políticos convulsos, también comunica. Difusión de ideologías a través de contenidos mediáticos como series, películas, redes sociales, con fines de control y disciplinamiento. La propaganda subyace a dichos contenidos que superficialmente para la y el ciudadano de a pie pareciera mero entretenimiento, pero que busca reconfigurar el sentido común hacia una visión del mundo donde volver al pasado es garantía de orden, bonanza, libertad, paz, etcétera, que de fondo es lo que promete Maga. Para esta participación quiero enfocarme en por lo menos 3 de los elementos que acabo de enunciar. Lo que a continuación presento es apenas un primer esbozo, un primer acercamiento a fenómenos que he identificado en mi campo de estudio, que es la economía política de la comunicación, los estudios críticos del discurso y la industria cultural. Número 1. ¿Utopía o distopía? La utopía entendida como una sociedad imaginaria perfecta o un proyecto de realización social que busca superar los problemas de la sociedad existente, presentada como un ideal, pero de difícil realización y que desde un enfoque crítico es útil para pensar una mejor sociedad, con frecuencia se muestra de manera distorsionada en los contenidos de la industria cultural como el cine. Y aludiendo al título de este importante foro que hoy nos convoca, me pregunto si la utopía de la extrema derecha es más bien la distopia. Es decir, que desde el punto de vista de la propaganda conservadora, la utopía es la verdadera distopía. O sea que es una inversión como casi todo en el capitalismo y que nos imposibilita pensar en un mundo donde hayamos trascendido este sistema. En el artículo Dictadura del proletariado en Ciudad Gótica, Slavoj Žižek nos muestra quién es el verdadero villano. Batman es en verdad el antihéroe. Perteneciente a la oligarquía, su verdadera lucha es por mantener el status quo y a las élites dominantes. Pero lo que Hollywood nos muestra de manera ideológica y propagandística es que Bane, la antítesis de Batman en El Caballero de la Noche Asciende de 2012 de Christopher Nolan, es el villano que destruye el orden y genera el caos y la destrucción de Ciudad Gótica. En esta lógica, la verdadera utopía es la restauración del orden liberal y del mundo como lo conocemos, tarea que realiza Batman. Y así podemos enumerar distintas producciones en las que la posibilidad de una sociedad distinta lleva al desorden, al caos, a la violencia, en el que la única utopía posible es el mundo capitalista de la democracia liberal y por tanto la restauración, no la revolución. Así es como se construye el consenso sobre la imposibilidad de imaginar la destrucción del orden capitalista, pues es más fácil imaginar el fin del mundo, en palabras de Frederick Jameson. Si pensamos en términos de eslogans de mandatarios que enarbolan ideas de extrema derecha como "Viva la libertad, carajo", el autismo es provocado por el consumo de Tylenol de Trump, España 1 y no 17 y por España de Vox, que aquí quiero hacer una pausa de un poco las contranarrativas. Rosa María Elizalde, una experta en temas de comunicación de Cuba, escribió un artículo en La Jornada justamente desmontando esta idea de que el autismo es provocado por el consumo de Tylenol, porque Trump dijo, si no, volteen a ver a Cuba, porque ahí como no toman paracetamol, pues no hay autistas, ¿no? Entonces ella hace un desmontaje y creo que eso es un buen ejercicio de contranarrativa de estas falacias, de estas mentiras. Sigo. Estos eslogans o ideas tienen como matriz ideológica y propagandística la legitimación a través de dispositivos de control neoliberal del miedo y la seguridad. Briceño y Barrios señalan que la legitimación del status quo también se expresa en una suerte de gatopardismo, de que todo cambia para seguir igual, y al mismo tiempo que el actual modelo es el único capaz de generar un equilibrio desde la desigualdad y el poderío organizado.
Número 2, los medios de comunicación, las redes sociodigitales y la configuración de nuevas subjetividades. Han proliferado de manera importante en las redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube modelos estéticos, formas de ser y estar en el mundo que se alinean a las visiones conservadoras centralmente en lo que concierne a los roles de género. Aún no tengo un trabajo ampliamente sistematizado de cómo impactan estos contenidos en las decisiones de las y los jóvenes, sobre todo que los consumen, o qué tan persistentes son estos contenidos, si existen contranarrativas, etcétera. Pero lo cierto es que están ahí, se difunden, se viralizan y en ocasiones incluso marcan tendencias. Numerosos blogs y artículos periodísticos, sobre todo, dan cuenta de la existencia de este fenómeno y su asociación a la penetración ideológica conservadora de extrema derecha y del nuevo mandato de Trump en Estados Unidos. Hay dos movimientos que vale la pena señalar, el de las tradwives, que las esposas tradicionales, y el de los grupos masculinistas, algunos de estos como los incels y los PUAs, considerados por el Southern Poverty Law Center como extremistas y violentos. Ambos movimientos son defensores de los modelos tradicionales de género y son una reacción al feminismo, ya que por definición se consideran antifeministas. De acuerdo con Pérez, los grupos masculinistas abanderan la lucha por conservar la familia tradicional en contra del aborto y la anticoncepción femenina, extendidos en Estados Unidos y Europa desde los años 90 a principios del milenio, y en años recientes, con el desarrollo de las plataformas digitales, se intensificó su presencia en América Latina. Sus objetivos no son claros, pero comparten la idea de que el feminismo amenaza a los hombres y su lugar en la sociedad. Hay los que se enfocan en el aspecto legal de la lucha masculinista, otros en la seducción de mujeres, en la reafirmación de una masculinidad superior, y otros evitan cualquier contacto con mujeres, y los célibes involuntarios que atribuyen esta condición a las mujeres y el feminismo. Sus nombres más conocidos en las redes sociales, MRA, que son los abogados por los derechos de los hombres, el MGTOW, que son los hombres en su propio camino, que consideran que el feminismo ha afectado la vida de los hombres en múltiples aspectos y optan por alejarse completamente de las mujeres. Los incels o célibes involuntarios, por sus siglas en inglés, se define por su incapacidad de relacionarse sexual y afectivamente con mujeres, comparten ideas misóginas y antifeministas y atribuyen su condición de celibato a las supuestas exigencias femeninas, así como al feminismo y la liberación sexual que propició. Otro grupo, los PUAs, Pick-up Artists, se enfocan en la seducción de mujeres, tienen como fin ayudar a sus congéneras a ser de alto valor, reproducen un tipo de masculinidad violenta que no acepta el no de las mujeres como respuesta. Han construido una idea estereotipada de la feminidad y entienden a las mujeres como mercancías y al sexo como indicador de éxito personal. Para ellos, el hombre de alto valor es un tipo de masculinidad dominante, autosuficiente, que pone por encima de todos sus propios deseos. Estos grupos monetizan su contenido vendiendo cursos en los que ofrecen ayuda para que los hombres se vuelvan alfa mediante el ejercicio, la disciplina y una forma de relacionarse con roles tradicionales. Bueno, todo esto que les acabo de leer, pues es el estudio que hizo Pérez sobre cómo estos grupos están ahí en Internet. Y bueno, estos grupos monetizan también su contenido vendiendo cursos en los que ofrecen ayuda para que los hombres se vuelvan alfa mediante el ejercicio. Bueno, eso ya lo dije, perdón. Bueno, Pérez señala en su estudio sobre estos grupos en la esfera sociodigital y su penetración en América Latina que el 31% de las páginas analizadas fueron creadas en 2020, es decir, en pleno contexto de pandemia. Esto coincide con el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que tuvo lugar durante la contingencia sanitaria. Aquí cita a las mujeres en 2021. Pero a diferencia de Estados Unidos, las acciones de estos grupos masculinistas aún no trascienden el espacio sociodigital. El movimiento de las tradwives también es antifeminista y en las redes sociodigitales aboga por el retorno de los roles de género tradicionales dentro del matrimonio y la familia heteronormada y patriarcal. Las mujeres que militan en este movimiento conservador eligen
y promueven un estilo de vida centrado en el ámbito doméstico y la subordinación estricta al esposo, que es visto como proveedor económico y la autoridad dentro de la familia. Así, la mujer se proyecta a través de las redes sociales, romantizando la vida del hogar bajo una estética arraigada en los años 50, como mencionaba el profesor, y que se dedica por completo al hogar, la crianza de los hijos, la cocina y las labores domésticas. Bajo la estética tipo Mad Men, ¿no? Esta serie, o pin-up, retro chic, se exalta la feminidad, pero no el feminismo, bajo el eslogan femenina, pero no feminista. No es casual que se enaltezca la estética de los años 50, una época marcada por las desigualdades de género, estrictas restricciones a la inconformidad social y la discriminación racial. Se idealiza hacia un periodo de estabilidad económica y conservadurismo familiar, se aspira a volver a un pasado y estratégicamente las tradwives se posicionan como apolíticas. De acuerdo con Eka Bouma, en su artículo The Rise of Anti-Feminist Influencers on Social Media, estas son estrategias de poder suave digital, pero lo que se vende es un mundo idílico y aspiracional de un hombre proveedor, una esposa perfecta, como la que se presenta en la película de Stepford Wives de 1975 y su versión más actual del 2024. Y lo que subyace a esto es reforzar y restituir la visión de los roles tradicionales de género para, entre otras, enfrentar crisis económicas que requieren sacar a las mujeres del mercado laboral, incentivar el crecimiento de la natalidad, etc. Entre otras consecuencias, se observa que hay un retroceso en los derechos de las mujeres. Número 3. Estéticas conservadoras, moda y estilos de vida. Recordando contenidos cinematográficos que aluden a mundos distópicos en los que reina el totalitarismo, el orden proyectado en una sociedad con estrechas y marcadas divisiones de clase, género y raza nos llega a la mente el cuento de la criada y Divergente. Me refiero a esta serie y película por la composición escenográfica y los ambientes sombríos, marcados por una paleta de colores que van del blanco al gris y negro, pero sobre todo por las marcas simbólicas de la ropa y los colores que se usan, de acuerdo al rol social y jerárquico que cada persona tiene en la sociedad distópica que se refleja. Actualmente en las redes sociodigitales hay tendencias conservadoras que apuntalan la moda del clean look, el all money, el lujo silencioso, el cottagecore, el demure, el Ozempic. Del Ozempic se refiere al consumo de un medicamento para la diabetes, porque se demuestra que ayuda a adelgazar y otra vez está volviendo después que se hubo todo este boom con el movimiento woke y tal de que todos los cuerpos, ¿no? Aceptar todos los tipos de cuerpos y que se hizo mucha publicidad al respecto, vuelve esta estética de la superdelgadez. El clean girl aesthetic, entre otras, que se manifiesta en la moda, la decoración, actividades diarias y recreativas, vuelta a lo artesanal y lo vintage. También la moda y el estilo de vida que exalta el movimiento de las tradwives, del que hablé hace un momento, propone el uso de colores suaves en tonos pastel. Estas tendencias, como el clean look, encubren ideologías racistas al promover formas de vestir con colores beige, gris, blanco, negro, etcétera, el uso del cabello alaciado y relamido, accesorios discretos que remiten a la estética de la gente adinerada y blanca. A estas estéticas subyacen ideologías conservadoras que promueven valores como la discreción, el racismo, la gordofobia, la antiedad, haciendo eco al ideal conservadores de mujeres de belleza inmaculada, serena y discreta, como establece el Clean Girl. La tendencia cottagecore promueve en Internet una estética y estilo de vida que idealiza la vida sencilla en el campo, inspirada por la nostalgia de la vida rural, las habilidades tradicionales como hornear o cultivar la conexión con la naturaleza. Pero todos estos estilos no apuntan críticamente en retorno al predominio de los valores de uso, más bien son tendencias conservadoras y aspiracionales. Los rizos, demasiado color, fleco, moda maximalista, etcétera, se asocia a un estatus social bajo y a personas no blancas, y por eso esto se vuelve aspiracional. Estas modas y estilos de vida refuerzan los roles tradicionales de género al promover el ideal de la feminidad asociada al recato, la modestia, como el demure,
que eso significa, eso promueve, ¿no? La elegancia discreta, el uso de estilos acordes a la edad, la energía femenina, la elegancia, el refinamiento. Pero ello no solo se expresa en la moda y estilos de vida, sino en un creciente número de contenidos en plataformas como YouTube, en los que los coaching amorosos dan recomendaciones para tener relaciones amorosas, heterosexuales, por supuesto, exitosas. Estos canales están dirigidos en su mayoría a mujeres y construyen narrativas que exaltan el deber ser femenino. No hablan del amor, sino de cómo debe ser para tener éxito en las relaciones. Muchos de ellos utilizan un lenguaje sofisticado inventando términos y otros más un lenguaje de marketing. Mi tesis es que contribuyen sobre todo al control y al disciplinamiento de las mujeres. También estas tendencias ponen el énfasis en tonos naturales de cabello, rechazan los tatuajes y los piercings. La consecuencia del ascenso de estas formas culturales, de acuerdo con Dei Carrao, es que se construye una apariencia de estilo de vida rural lleno de modestia religiosa, valores familiares tradicionales y la idealización de la familia heteronormada y patriarcal. A estas tendencias subyacen, como ya mencioné, las ideologías racistas, antifeministas, homofóbicas, transfóbicas, elitistas y clasistas. En última instancia, hay un rechazo a lo moderno, pues apelan al retorno a una época de oro. Estas expresiones de nostalgia por esa época dorada pasada, de insatisfacción por el presente y deseo de algo mejor, pero no a futuro, sino como una expresión del conservadurismo, se busca en el pasado. Esa es la utopía del conservadurismo, el retorno a esa época dorada en la que los roles de género tradicionales están bien definidos por la supremacía masculina y donde impera el orden y el poder de la blanquitud. Con estas tendencias se instala una visión del mundo, un sentido común, un enfoque de vida y prácticas cotidianas que impulsan la visión conservadora que más tarde se materializa en prácticas sociales como la discriminación y el retroceso de las agendas de los derechos de las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las personas migrantes, etc. Pero también encontramos una creciente y preocupante polarización. Los jóvenes caracterizados como pertenecientes a la generación Z, no me encantan estas categorías, pero creo que sirve para explicar un poco esto, nacidos entre 1990 y 2000, tienen tendencias más conservadoras. De acuerdo a los resultados de encuestas realizadas en Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, los jóvenes son más conservadores que las generaciones anteriores. Los hombres de esta generación tienen una visión más tradicional, en tanto que el 42% de las mujeres se identifican como liberales frente al 25% de los hombres. Esta tendencia permanece en visiones relacionadas con temas sobre roles de género y diversidad sexual. Así se observa una polarización por género que comienza a tener consecuencias en la atomización y problemas para la cohesión social, las relaciones sociales, etc. Finalmente, decir que este trabajo es exploratorio a raíz de lo que comienzo a ver con preocupación como una tendencia en la que se muestran series en plataformas streaming que idealizan la vida de pequeños pueblos, su estética, donde si bien se manifiesta la integración racial, el reconocimiento a la diversidad sexual, la inclusión y el empoderamiento femenino, haciendo juego a la corrección política, pero que claramente invisibiliza las luchas de clase, mostrando una sociedad idílica pero irreal, totalmente gentrificada y plagada de blanquitud, en el sentido que Bolívar Echeverría confiere este término. A pesar del juego ideológico de inclusión, de fondo subyacen estas visiones conservadoras representadas en la exaltación de valores y estéticas que celebran la tradición y el entorno y el retorno al pasado. Gracias. Gracias. Bueno, para concluir esta ronda de presentaciones de la primera mesa, proseguimos con Marco Jasso. Mientras ponemos la presentación, yo puedo leer su semblanza. Estudió licenciatura en Economía y la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico en la UAM Xochimilco. Realizó su doctorado en Science and Technology Policy en la Universidad de Manchester del Reino Unido como académico de la UNAM, de la UAM Unidad Coajimalpa desde el 2007. Ha cultivado líneas de investigación relacionadas con políticas para la ciencia y la tecnología y la innovación inclusiva,
la transferencia tecnológica y las metodologías de exploración de futuros. Desde el 2009 se ha focalizado en la investigación de las transiciones sustentables bajo metodologías prospectivas y de estudios de futuros. Actualmente, como integrante de la Cátedra UNESCO UAM en Estudios del Futuro, cultiva y promueve la investigación aplicada y la docencia para las transiciones sustentables desde el sur global. Bueno, pues sigue, pero lo podemos dejar aquí. Gracias, Marco. Pues muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Me encantó la convocatoria del Congreso porque creo que hoy en día es urgente discutir, ¿no? los imaginarios que están comenzando o que corren el riesgo de colonizar, modificar nuestro sentido de esperanza y la acción que podemos canalizar hacia nuevas formas de convivencia. El futuro en tanto espacio de posibilidad, pues nos permite reconocer capacidad para ponernos de acuerdo, para discutir, para preguntarnos quiénes somos y cómo queremos convivir y relacionarnos con la naturaleza, de manera que concientizarnos de estos discursos sutiles que de manera a veces muy gradual van permeando en los medios de comunicación, en las generaciones jóvenes. Yo creo que nos ayuda a reflexionar también sobre, no solamente sobre las limitaciones que tienen y cómo constriñen la esperanza, sino también nos ayudan a buscarles alternativas. Entonces, me encantó la convocatoria en ese sentido y en esta ocasión, pues quisiera compartir con ustedes algunos hallazgos, también como de años muy recientes con relación a un movimiento internacional que se autodenominó altruismo efectivo. Esta idea del effective altruism, que se hizo muy popular. No sé si todos estén muy familiarizados porque quizá no está ahorita así como en su apogeo, pero sigue jugando cierta importancia, pues más de bajo perfil. Y es relevante por la manera en la cual comenzó a construir un imaginario de muy largo plazo que no era muy común en las visiones sociales del futuro. Las perspectivas, los modelos de desarrollo no iban muchas décadas muy adelante. Los proyectos nacionales podían fijarse metas a 30 años, cuando eran muy ambiciosas, a 50 años, pero pensar en futuros profundos y colonizarlos con ciertas narrativas de lo que implica la evolución humana es algo novedoso en ese momento y fue interesante de observar cómo capturó el interés pues, de jóvenes profesionistas en universidades de todo el mundo y por eso quería platicar con ustedes un poco sobre sus fundamentos y las implicaciones que puede tener en las decisiones de jóvenes que inician su carrera profesional, en qué hacemos con el dinero que a algunas personas les sobra, etcétera, etcétera. Entonces, quiero en principio, si me ayudas a pasarle a la siguiente página, dar una introducción breve para plantear de manera resumida el panorama de qué va este tema. Después, detenerme en la argumentación moral con la cual los filósofos de Oxford justificaron este nuevo tipo de altruismo y cómo le nace una rama bastante poderosa que trabaja la justificación moral bajo una lógica de futuros de muy largo plazo. Y después de ese repaso abstracto acerca de sus supuestos que propone, cómo argumenta, me gustaría ilustrar un poquito cómo se
ha vivido en la práctica, de qué manera realmente terminó, bueno, ha estado funcionando y cerrar con algunos elementos para el debate. Entonces, a la siguiente, por favor, para ir como caracterizando de qué trata este tema, pues sucede que entre el año 2009 y el 2012, a través de plataformas como TEDx, redes sociales, la presencia en noticieros, en distintos noticieros, eh, filósofos de Oxford colocan en la opinión pública principalmente, inicialmente en el Reino Unido, pero de manera muy fuerte en Europa, en Norteamérica, en Australia, colocan una crítica a la forma tradicional de ayudar al prójimo, de ayudar al prójimo. Eh, la filantropía, la caridad, las distintas maneras que la sociedad venía construyendo para ayudar a los necesitados, eh, venían enmarcadas en formas que fueron criticadas eh, por este grupo, por considerarlas localistas, es decir, en la medida en que muchas asociaciones de beneficencia pedían donativos en el buzón, en el centro comercial, tocaban tu puerta, apelaban a la empatía con los vecinos, la gente necesitada de la localidad, y esa visión del altruismo local comienza a ser cuestionado, llamándolo subjetivo, llamándolo emocional y acusándolo de tener un bajo impacto por no tener la evidencia, el seguimiento con respecto a qué ocurre con esa ayuda y sobre todo por no poner en la mira otras necesidades de otras personas en otro lugar, en otras partes del mundo, con las cuales un euro, un dólar, eh, pudiese tener un impacto distinto. Entonces, viene esta crítica en esa época presentando como alternativa los razonamientos utilitaristas de la escuela consecuencialista que ya traía muchas raíces en Oxford con relación a evaluar el impacto de nuestras decisiones morales, de nuestras acciones, más en las consecuencias que en el acto mismo. Entonces, invitando a la población a pensar en las consecuencias de donar un euro, un dólar, eh, invitan a mover la mirada de la localidad a el planeta entero, a la necesidad de tener evidencia para evaluar el impacto de proyectos de apoyo, de tener análisis costo-beneficio más claros, de buscar continuamente la optimización racionalista de la ayuda en aras de lograr lo que denominan el mayor bien así en abstracto. En ese momento, pues estos argumentos suenan atractivos, atraen a muchos jóvenes, a muchos donantes, en parte también porque Peter Singer, por ejemplo, uno de los apoyadores de este movimiento, promueve mucho también digamos, analiza y invita a ver las repercusiones de nuestra vida cotidiana con respecto a los animales y en concreto con los animales que crecen en granjas y que forman parte de la alimentación. Entonces, por un lado, conecta con las sensibilidades del movimiento que apoyaba el bienestar animal. Por otro lado, conecta con las sensibilidades de la gente preocupada por la pobreza en África y en el sur global y a esta necesidad de buscar la mejor manera de que
lo mucho o poco que se tenga genere el mayor bien. Bajo digamos, estas banderas, pues el movimiento se vuelve muy popular. eh, los videos que colocan en las redes sociales se vuelven muy atractivos y logran reclutar una base importante que hace que entre el 2012 y el 2018 el movimiento crezca de manera importante. eh, Hacia 2018-2019 pierde como ese hype, ¿no? Ese glamour eh, inicial. Se estanca un poco entre 2020 y 2021, pero en el momento en el que pues estalla la pandemia, eh, tienen como que los reflectores otra vez encima con la oportunidad de decir, ven, se los habíamos dicho, debimos haber invertido en aquellas causas que nos podían proteger globalmente. Debimos haber protegido a la humanidad invirtiendo en medidas, en sistemas de salud, de monitoreo, de pronóstico que preservaran el bienestar de un mayor número de población, en lugar de haber atomizado nuestra ayuda erráticamente, de acuerdo a la sensibilidad y voluntad de cada uno. Es momento de pensar en conjuntar los recursos y los excedentes globales en torno a prioridades de las cuales depende de nuestra sobrevivencia, y entonces en el 2022 tiene otra vez un resurgimiento importante, pero en ese momento el movimiento sufre una crisis de reputación muy fuerte porque Sam Bankman-Fried, uno de los promotores de este movimiento, que había estado trabajando mucho con la cara más visible del movimiento, que es William McCaskill, un filósofo muy joven de Oxford, que estaba, digamos, divulgando el movimiento, sumándose a este esfuerzo por convencer a la juventud de tener carreras lucrativas para poder donar más, y que era una cara tan visible en medios de comunicación. eh, Estaba en ese entonces empujando una empresa de criptomonedas muy exitosa, eh, a la que se le descubre un escándalo, un pequeño detalle, un resbalón que todo empresario de plataformas de criptomonedas puede tener, pero de pronto estalla un escándalo mayúsculo, muy visible, muy polémico, porque pues no solo por la fama de la empresa, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, sino porque había sido la cara de un movimiento que hablaba de la moral, de ayudar al mundo, de la sobrevivencia de la especie, de la solidaridad, de la optimización de recursos, y se golpea la imagen del movimiento, y entonces para evitar la polémica en medios, las críticas, los debates públicos, no quiere desgastarse, se repliega un poco de los medios, pero sigue operando con un perfil más, más bajo. Lo interesante es que en paralelo, junto con la argumentación de la optimización de la ayuda bajo esta argumentación racionalista, se va acompañando la defensa del uso racional de los recursos, introduciendo muy pronto la idea de las generaciones futuras, para las cuales hay que contemplar en el cálculo de a dónde invertimos nuestro dinero o las empresas sus excedentes. Una rama del movimiento se va argumentando de manera muy fuerte, colocando las vidas futuras en el centro de las causas. Eso
les llevó a la pérdida de algunos adherentes iniciales que estaban muy preocupados por la población marginada del presente, ¿no? En distintas aldeas del planeta, que estaba preocupada por el sufrimiento de los animales en el presente, y dicen, calma, calma, entendemos la necesidad de anticipar, pero no con una visión tan extrema y tan polar, de poner en el centro la prioridad moral en las generaciones futuras, de futuros tan abstractos, tan distantes, ¿no? Entonces, el movimiento tiene cierta recomposición, pero por otro lado, sí, ayudó, un segundo, a que los que se mantuvieron en el movimiento del altruismo efectivo, ya sin esos debates internos, bajo un discurso más monolítico, más uniforme, más coherente, construyeran los argumentos para justificar la ayuda humanitaria en función de todo aquello que nos garantice sobrevivir en el largo plazo. Ahora sí, bueno, pues para ir caracterizando con un poquito de más calma los planteamientos de las caras más visibles del movimiento, pues tenemos aquí desde Toby Ord, William McCaskill, Nick Bostrom y Hilary Greaves, que realmente asumieron el rol de ser como la punta de lanza en entrevistas, videos, conferencias, filósofos, estudiantes, profesores, investigadores de Oxford. En realidad tenían en Oxford pues el espacio, ¿no? O su ecosistema académico más cómodo, porque pues había sido como un centro que había venido trabajando también el tema de la ética y la moral desde pues los planteamientos utilitaristas, del consecuencialismo, y estaban todavía muy conectados con los antecedentes de Peter Singer y Derek Parfit, que incluso desde los 70s y los 80s ya habían colocado el tema del impacto futuro de nuestras acciones en el centro de la discusión moral. Sin embargo, pues había sido un tema académico, un tema de nicho, hasta que en el 2009, a partir de la publicación de una obra de Peter Singer que se denominó The Life You Can Save, Act Now and End World Poverty, comenzó a detonar un interés público, porque empezó a tratar de conectar con un público más amplio. Viendo esta simpatía que esta obra y que las conferencias estaban generando, pudieron fundar una organización denominada Giving What We Can, en donde los adherentes se comprometían, así como un pacto, a donar por lo menos el 10% de sus ingresos a organizaciones que tuvieran una metodología que permitiera medir el impacto en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones que querían ayudar. Hacia el 2011 fundaron una organización que se llamó 80,000 horas, en donde promovían mucho la idea de que lo que valía la pena es estudiar carreras altamente lucrativas, que en lugar de estudiar algunas otras carreras que ayudaran a replantear críticamente alternativas de desarrollo, cuestionar el statu quo, analizar las causas raíz estructurales de los problemas, ¿no? Como que eso no es
no ayuda, si tienes buen corazón, si realmente, sí, si tienes buen corazón, gana plata porque vas a poder donar más y bajo las ecuaciones, ¿no? Bueno, las investigaciones de impacto, pues vas a salvar más vidas, tenemos una metodología. Entonces, realmente se dedicaron a promover carreras relacionadas con las finanzas, la bolsa, como las carreras emblemáticas que permitían generar un mayor impacto. Eh, Hacia 2012 fue cuando se bautizaron con este término de paraguas de altruismo efectivo, porque pocos años antes el término altruismo efectivo realmente no lo habían utilizado. Eran términos más bien como filantropía racional, eh, o algunos otros, filantropía óptima, etcétera. Y de esa manera fundaron el centro, el Centro para el Altruismo Efectivo entre 2011 y 2012 para servir como una organización paraguas que, que ayudara a coordinar eh, la promoción de carreras lucrativas con las organizaciones que iban a certificar a las charities que tuvieran metodologías para hacer análisis costo-beneficio en distintos lugares, ¿no? En ese momento manejan como un proyecto muy emblemático. A lo mejor lo escucharon porque eso lo rebotaban por todas partes relacionadas con las telas de mosquitero para cubrir las camas, que prevenían la malaria. Entonces, tenían una cifra que decían, al año mueren tantas personas por malaria. Malaria es una enfermedad que se puede prevenir. Un proyecto para poner telas de mosquitero, en África y en Asia. eh, Cuesta tanto y con lo que tú puedes donar en un año, puedes salvar miles de vidas. Mientras que si donas ese mismo dinero para las personas que tienen un problema en tu localidad, de la naturaleza que sea, pues sí, ayudarás a lo mejor a 2 o 3 personas para que sean dializadas, para que tengan un tratamiento, pero no se compara ayudar a 2 o 3 personas con salvar la vida de miles de personas o de miles de niños. Entonces, construyeron sus indicadores para evaluar la cantidad de años de vida sana de una persona, y con ese parámetro decían: este proyecto debería merecer dinero, sí, no. Y tenemos una lista de charities alrededor del mundo. Las que lo aplican de manera estricta están en el top 10 y son nuestras charities premium. Por si tienes buen corazón, no te vayas a equivocar y dones de manera diferente. Y estaban, digamos, en ese periodo con ese boom, ¿no? Eh, eh, pues bien, déjame ver, ok. Sí, ahora, eh, con relación a cómo fueron abrazando y apoyando las causas del largoplacismo, es interesante ver en los libros de esa época cómo empiezan con una argumentación de este tipo. Nosotros le debemos la vida a los humanos de hace 1000 años. No estaríamos aquí si los humanos de hace miles de años no hubieran tomado ciertas decisiones. Sin embargo, nuestra calidad de vida hoy en día no es lo mejor que podemos tener. No nos gustan los temas de cambio climático que tenemos hoy en día. Entonces, eh, si las generaciones de la revolución industrial o previas hubieran
pensado en nosotros, si hubieran concebido otros modelos de desarrollo, ¿no tendríamos hoy en día un mejor futuro? Bueno, un mejor presente, un mejor presente. Bueno, pues de la misma manera, nuestro yo del futuro, nuestras generaciones del futuro nos van a agradecer que las tomemos en cuenta. Y empiezan a argumentar para que perdieran, digamos, contraargumentar contra una idea que los economistas y los utilitaristas tenían muy clara con relación a algo que se llama descuento de la satisfacción futura, es decir, conforme se nos aleja un bien en el tiempo, comienza a perder interés para nosotros. Es posible que preferamos un acto racional, prefiera un solo bien sobre el cual puede tener garantía en un año, que 20 que les van a resultar inciertos en 20 años, ¿no? Entonces, comienzan a plantear, en términos morales no tenemos por qué hacer este descuento de valor futuro, porque una vida en el futuro tiene más valor. Bueno, perdón, una vida en el futuro tiene tanto valor como una vida en el presente. No hay un criterio fuerte que reconozcamos para decir que la vida de mis nietos tiene menos valor que la vida de mis hijos, o la vida de mis bisnietos tiene menos valor que la vida de mis nietos. Todas las vidas, aunque sea en el futuro, tienen el mismo valor, y bajo las condiciones adecuadas, si logramos corregir los problemas climáticos, los riesgos de amenazas nucleares, y nuestra especie logra sobrevivir, pues la tendencia es que tengamos una población creciente en el futuro. Es el razonamiento base. La población humana va a crecer porque es inherente al ser humano expandirse. Y cuando se acaban los recursos del planeta, lo inherente en el ser humano es conquistar nuevas tierras más allá del planeta. Entonces, dado que ese es como el imperativo de desarrollo que atribuían a la especie humana, entonces, bajo esa lógica, había que reforzar y argumentar las políticas públicas que garantizaran tres cosas. En primer lugar, pues reducir todos los riesgos existenciales, desde cambio climático, una guerra nuclear, pandemias, meteoritos, catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Tarea número 1, ahí es donde tiene que ir nuestra atención, las políticas, la inversión. En segundo lugar, pues urge ir viendo cómo nos mudamos de planeta, porque ya no le va muy bien y pues tarde o temprano se nos va a acabar. Entonces necesitamos comenzar a mudarnos. Además, ha sido un sueño de la humanidad conquistar las estrellas, ¿no? Somos seres galácticos y hacia allá tenemos que ir. Entonces, a invertir en tecnologías aeroespaciales y sus tecnologías de apoyo. Y en tercer lugar, a invertir en aquellas tecnologías que prolongasen la esperanza de vida, que erradicaran enfermedades, que expandieran las capacidades corporales y que fueran planteando que cumplieran el sueño de algunos de romper o trascender las limitaciones biológicas asociadas al cuerpo. Y pues en ese momento todo el pensamiento transhumanista hace clic, se abrazan, se hermanan y dicen, son de los nuestros, y
empiezan a retroalimentar la argumentación. Unos lo van poblando y coloreando con imaginarios particulares, ¿no? De criogenia, de subir la conciencia a redes digitales, ¿no? De prótesis, etcétera, etcétera, que consideraban muy necesarias y argumentan en esa línea del transhumanismo, en particular uno que se llama como transhumanismo libertario más individualista, en donde si la humanidad va a evolucionar trascendiendo los límites del cuerpo, va a ser responsabilidad de cada quien y de sus recursos y de su bolsillo, a qué prótesis le alcanza, qué mejora de su cuerpo, si puede criogenizarse o no. Entonces lo deja en el gusto de la persona y al alcance de su bolsillo, porque habría que mejorar las condiciones de base de toda la población, ¿no? Entonces, sí, ya. La siguiente, esa, pues, argumentación realmente ayudó a concentrar los excedentes, no solo de muchas corporaciones importantes, sino también de los donadores individuales que ya estaban simpatizando en todo el mundo y que estaban siendo canalizados a regiones del mundo y empresas que requerían cantidades de inversión en tecnologías que pues no tienen un mercado ahorita, ni lo tendrán en 5 o 10 años, sino que forman parte también de la fantasía y del imaginario. Entonces, vale la pena invertir en una empresa que criogenice un cuerpo, aunque no tengan ni la más mínima idea de cómo revivir un organismo complejo. Es totalmente un acto de fantasía, revivir un organismo, pero sería en ese discurso lo éticamente correcto, y lo que te conviene hacer es invertir allí y arman planes de negocios que los van poniendo al alcance de la mano, ¿no? Hoy en día hay por lo menos 50 empresas que tienen proyectos y paquetes de criogenia para que en dado caso de que no podamos pagar la hibernación de todo nuestro cuerpo, por lo menos en nuestro cerebro sea criogenizado, eso es más barato, pero si no nos alcanza para criogenizar nuestro cerebro justo antes de que nos declaren con muerte clínica, pues por lo menos nos aceptan la criogenización de nuestras mascotas. Eso está como que más al alcance del presupuesto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, este imaginario en realidad se convierte en modelos de negocio que ha permitido una industria de criogenización. Hay una lista bastante grande y es también, pues, esta fantasía de ser revivido en un futuro utópico donde tarde o temprano se encontrará la manera de regresarnos o de reconectar nuestra conciencia a una nube, ¿no? Digital, en este entendido de que somos conexiones eléctricas. Entonces, en este futuro en donde nos vamos a reconocer como electricidad, hay que comenzar a invertir en los chips que ayuden a modernizar las interfaces cerebro-computadora en aras de poder tener nuestros clones digitales. Ahora, la siguiente, Ale, por favor. Y hacer estos escenarios de futuro estos sueños o fantasías de futuro, irlas acercando de manera más creíble al presente,
les implicó, 5 minutos, perfecto, les implicó, por ejemplo, fincar escalas de tiempo para llegar a esos horizontes tan distantes. Entonces, comenzaron a construir primero la argumentación y los escenarios de los rasgos de un largoplacismo de corto plazo, que implica, a ver, primero vamos a limpiar el planeta, salvarnos, evitar pandemias, salvarnos del meteorito, y después necesitamos un largo plazo, el True Far Future de 10.000 a 1 millón de años, que es donde vamos a estar colonizando el espacio, pero con la aspiración de tener futuros profundos, ya donde hablamos de millones de años, para imaginar nuestra vida en otras galaxias, otras formas de vida, etc. Fueron sus imaginarios. Entonces, en la práctica, la siguiente, por favor, Ale. Pues muy bien. Sí, pues esto guiñó el ojo a empresarios del sector financiero y de la computación. El 55% de los miembros de la comunidad del altruismo efectivo residen en Estados Unidos y Reino Unido, quienes realizan la mayor parte de las aportaciones. El 24% se distribuye en Europa, principalmente en Alemania, Suecia, Países Bajos, el 10% en Australia y Nueva Zelanda y un 4% en Canadá. Las ciudades que sustentan el movimiento están en San Francisco, en el área de la Bahía, en Nueva York, exacto. Está alrededor de Silicon Valley y Londres. Y los empresarios fuertes que han declarado cuánto están donando y a qué causas, pues han sido los fundadores o cofundadores de estas empresas. Y como les decía, todo les estaba yendo muy bien hasta que una de estas empresas de criptomonedas fundada por Sam Bankman-Friedman, que era una cara muy visible del movimiento, fue detenido en el 2023. De pronto, algunos de los inversionistas de este mercado, en una plataforma de intercambio de criptomonedas, cuando quisieron hacer uso de recursos, no pudieron retirarlos. Le dijeron que ya no existían o que habían sido transferidos sin su autorización a otra empresa. Resultó que la otra empresa a la cual fueron transferidos sin su permiso había sido fundada y gestionada por el propio Sam y servía como una empresa que le hacía compras artificiales a FTX para mantener el precio de sus criptomonedas alto. Como eran, le inyectaba recursos, era una empresa que se llama Alameda Research, de muy alto riesgo, eventualmente quebró, estaba en números rojos, pero FTX, que era boyante, le inyectaba recursos. Entonces, en este circuito en donde FTX tomaba el dinero de sus inversores y ahorradores para dárselo a Alameda Research para que hiciera grandes apuestas, pero sus apuestas quebraban, y entonces lo poco que tenía lo inyectaba en FTX para levantar sus precios. Eventualmente la empresa colapsa. Se le acusa de un quebranto de $1.000 millones, es sentenciado a 25 años de prisión y pues lleva a que el movimiento se desacredite. Entonces, la siguiente. Bueno, en paralelo hay cuestionamientos muy importantes que varios filósofos, críticos, activistas y pensadores han puesto sobre la mesa. El más evidente se relaciona con el carácter paliativo y la desatención de problemas estructurales de la economía y la política. El segundo es que, aunque habla de generar impactos en todo el mundo, medir el bienestar y la calidad de vida de una población a la cual no perteneces desde tu cultura, también es complicado y es cuestionable.
También se le criticó el radicalismo al cual de muchos de sus proponentes, donde priorizaron la causa futura con cero interés en el presente, el desconectarnos de las emociones y de la necesidad de ayudar al prójimo cercano, y la concentración que implica el control y el poder que se genera cuando los recursos de los donativos de todo el mundo se concentran en 2 o 3 charities certificadas por alguien más que decide qué proyectos de futuro deben ser financiados, ¿no? Por ahí van algunas de sus principales críticas. Sí, la siguiente. Sin embargo, bueno, más allá de estas críticas, el movimiento fue muy atractivo, sigue siendo interesante para algunos, porque maneja argumentos que también apelan a nosotros, ¿no? El deseo de lograr el mayor impacto con lo poco que tenemos es algo que también resuena con cierta racionalidad. El querer anticipar y garantizar una humanidad futura también es algo que nos resuena. Entonces, ¿dónde encontrar los puntos medios? ¿Dónde encontrar los equilibrios? Es algo que puede requerir discusión y algo de debate. Entonces, creo que lo puedo ir cerrando por aquí para tener más espacio para platicar sobre sus comentarios, preguntas, intereses. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Pasamos a la ronda de preguntas. Revista Común, Memorias, Combates, Proyectos.